Muy buenos días, entonces empezamos con la clase que tenemos asignada, es la continuación. En realidad comenzamos nosotros la vez pasada a analizar sobre el tema del método científico. Que esto ya nos quedó claro, hay 4 puntos que son fundamentales para desarrollar el método científico. Cualquiera sea el tema que nosotros abordemos, sabemos que para llevar adelante adecuadamente el método científico nos basamos en 4 puntos. Uno de ellos, tal vez todos son importantes obviamente, pero nos tiene que quedar muy claro que la observación, el poder nuestro de observación o de recabar información, es tan importante que nos va a permitir poder llegar al objetivo que nosotros deseamos. Entonces, el relevamiento de la información. Posteriormente pasamos a armar la síntesis, la hipótesis, qué es lo que nosotros pretendemos demostrar. Finalmente vamos a un trabajo de campo, el tercer punto sería trabajo de campo o trabajo de laboratorio, donde buscamos las medidas alternativas para poder refutar nuestra hipótesis. Y por último, obviamente, elaborar o dar las conclusiones del trabajo que estamos haciendo. ¿Por qué hablo del método científico? Bueno, porque se ha hablado mucho del petróleo y que es el primer trabajo que ustedes tienen y que ya lo deben estar entregando. Con respecto al petróleo, nosotros obviamente nos vamos a ubicar en cómo se originó, qué es el petróleo. Vamos a tratar entonces de ver básicamente, de ayudarnos con nuestra cámara auxiliar y vamos a tratar de ver cómo está constituido. Es decir, nosotros vamos a analizar el petróleo. Del petróleo, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que es un líquido viscoso, sabemos que es oleoso. Ahora, ¿cómo está constituido el petróleo? ¿Cuáles son los elementos químicos que en definitiva es lo que nos interesa desde el punto de vista de nuestra materia? No nos olvidemos, introducción a la química. Entonces, algún concepto debemos tener. ¿Cuáles son los elementos que básicamente lo conforman? Y acá podemos decir que tenemos carbono, que tenemos hidrógeno y también nos encontramos, en menor medida, pero nos encontramos con el oxígeno. En mucho menor medida todavía, a ver qué es, no se escape la camarita, ahí está. En mucho menor cantidad todavía tenemos otros elementos, puede ser nitrógeno, puede ser azufre, según los yacimientos y dónde se encuentren. Bien, pero vamos a observar acá, el carbono es el protagonista de toda esta serie. ¿Por qué digo que es el protagonista? Porque el átomo de carbono tiene la particularidad de unirse consigo mismo y con los otros elementos químicos, formando largas cadenas carbonadas que pueden ser de ciclo abierto, de ciclo cerrado. Ya vamos a ver esa y vamos a particularizar las distintas familias. Pero queda claro que el carbono juega un rol muy importante, muy importante. Entonces, una vez que nosotros encontramos los elementos químicos más importantes, incluso podríamos llegar vamos a tratar de borrar acá, vamos a posicionarnos en el átomo de carbono. No digo investigarlo profundamente, pero mínimamente saber de qué se trata. El átomo de carbono, si nosotros miramos en la tabla periódica, el átomo de carbono tiene número atómico 6. Número atómico
6. Vamos a escribirlo. Número atómico 6. Esto ya me está diciendo mucho, demasiado diría yo. ¿Por qué? Porque el número atómico automáticamente me está dando la cantidad de protones que yo tengo dentro del núcleo. Y la cantidad de protones entonces son 6. De acá saco que tengo 6 protones. Los protones que tienen cargas positivas. Hasta acá creo que no tenemos problema. Ahora, la materia y el átomo particularmente son de carácter eléctrico neutro. Por lo tanto, si tengo 6 cargas positivas, debo tener necesariamente 6 cargas negativas. Y estos son los electrones. Cargas negativas. Resulta ser que el átomo de carbono tiene número másico 12. Entonces, para saber la cantidad de neutrones, a 12 le resto 6, que son las partículas que están en el núcleo, y me quedan 6, que son los neutrones. Bueno, esto un poco lo hago también como para jugar, ¿no? Para que nosotros veamos qué es lo que nos quedó aquí encriptado. El 666. Esto significa que, de alguna manera, veámoslo también como parte de un juego, ¿no es cierto? Nosotros estamos desplegando nuestros conocimientos y algunos investigadores se encontraron con esta gran curiosidad, que el átomo de carbono lleva en sí mismo la marca que aparece en el Apocalipsis, es decir, la marca de la bestia, el número 666. Esto ya es un juego, obviamente. Pero aquellos que han desencriptado que esta cifra enigmática del 666, lo que dicen es que qué casualidad, qué gran casualidad o causalidad, que este número tan enigmático que aparece en las escrituras se encuentra en el átomo de carbono, porque el átomo de carbono seguramente es el que posibilita la vida, no solamente toda la vida que nos rodea, también la nuestra. Porque la materia orgánica, no nos olvidemos, está sustentada por el átomo de carbono, por esta gran y maravillosa posibilidad que tiene el átomo de carbono de poder unirse consigo mismo y con otros elementos. De manera que se ve que cuando el Creador hizo el mundo, como nosotros lo vemos y lo concebimos hoy día, destacó sobre el átomo de carbono un rol muy, muy importante y una carga más importante todavía. De manera que este juego también nos lleva a pensar que para aquellos que piensan que nos van a insertar un chip, bueno, ningún chip ya lo tendríamos dentro de nuestro ADN. Lo que nosotros podemos sacar como conclusión es que no hay que mirar la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el nuestro. Y esto nos lleva a pensar de que en realidad lo que tenemos que hacer es mejorarnos nosotros desde adentro para poder sacar toda nuestra potencialidad y lo mejor. Esto lo comenté y queda como un resumen, digamos, metaficción, pero metaficción, y esto ya no es un juego, Esto es realmente lo que nosotros encontramos cuando empezamos a analizar el átomo de carbono. Entonces, el átomo de carbono para nosotros en el estudio del petróleo va a ser importantísimo, importantísimo. No lo olviden, por favor. Ahora vamos a ver el átomo de carbono. Vamos a tratar de, por lo menos vamos a bosquejar dónde se encuentra y qué posibilidades nos da para poder unirse con otros elementos. Entonces, el átomo de carbono
como dijimos, número atómico 6, se encuentra en el grupo 6A. Esto es, no, perdón. No, acá he cometido un pequeño error. Pido disculpas. En el grupo 4, pido disculpas. Número atómico 6, sí. ¿Pero en qué grupo se encuentra? Se encuentra en el grupo 4. 4A. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Ya nos está diciendo algo. Ya nos está indicando algo. Básicamente, que al estar en el grupo 4, yo voy a tener el átomo de carbono, tendrá 4 electrones en el nivel de energía más externo. Y esto va a ser fundamental. Esto sí que va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque los electrones que se ponen en juego son los electrones del último nivel de energía. O sea, el átomo de carbono, de los 6 electrones que tiene en general, pone en juego 4. Y cuando lo comparamos con el gas noble más próximo, nos encontramos que debe ganar, debe perder no, pero debe ganar o compartir 4 electrones más para alcanzar estabilidad en su último nivel de energía. Entonces, ¿cómo lo representamos al átomo de carbono de acuerdo a la estructura de Lewis? A ver, vamos a tratar de que se vea un poquito mejor. De acuerdo a la estructura electrónica de Lewis, el átomo de carbono entonces tendría, si nos desplazamos, el átomo de carbono tendría en su último nivel energético, ya dijimos, 4 electrones. Y es así que lo representamos con crucecitas, 4 electrones. ¿Verdad? Así como está descrito, queda claro que esos orbitales no están saturados. ¿Qué van a necesitar? Van a necesitar el aporte de otros 4 electrones. Bien, ya empezamos a visionar cómo se va a unir este átomo de carbono. Puede ser con otro átomo de carbono, puede ser con otro elemento químico como el hidrógeno o el oxígeno. Pero básicamente en los primeros ejercicios, las primeras familias que vamos a analizar, las uniones serán carbono e hidrógeno y carbono entre sí. Esto es muy, muy importante porque nosotros luego lo vamos a ver de esta forma. Es decir, estas crucecitas que son electrones que no están saturados, lo vamos a representar así, como bracitos. Estos bracitos nos simbolizarían a nosotros que son orbitales no saturados. Luego ya vamos a ver, cuando entremos a estudiar cada una de las familias correspondientes, cómo vamos a saturar estos orbitales. Así como está el compuesto, queda claro que no existe. Pero bosquejamos digamos, el átomo de carbono con sus 4 electrones, con esos orbitales no saturados, para luego sí empezar a formular los compuestos químicos, la gran cantidad y la variada cantidad de productos químicos que va a formar. Entonces, resumiendo, es importante tener en cuenta esto, el átomo de carbono, cómo va a funcionar, cuántos electrones pondrá en juego, porque esos electrones que se ponen en juego son los que me van a permitir posteriormente formar las moléculas. Las moléculas que obviamente se han encontrado en el petróleo, por ejemplo, o la que constituye la materia orgánica que nos rodea, por ejemplo, o la constitución de nuestro organismo, básicamente.
Entonces allí ya tenemos el bosquejo, ya sabemos cómo defendernos, cómo ubicarnos, posicionarnos frente a la materia. Luego empezaremos a ver y analizar las distintas familias. Pero esto es importante, ¿eh? Este es el puntapié inicial. Me gustaría que ustedes luego lo repasen con los conceptos que ya traen de fisicoquímica. Y bueno, la próxima clase ya empezaremos con la nueva familia de compuestos hidrocarbonados, que en este caso será la familia de los alcanos. Comenzaremos con esa familia. También es importante, esto nos deja ya prácticamente la visión de que la unión de átomo de carbono con otro átomo de carbono o átomo de carbono con un átomo de hidrógeno será una unión covalente. Ya después las vamos a analizar, tendremos tiempo de analizarlo, de verlo, pero eso es importante. ¿Por qué covalente? Porque comparten electrones. No es que un átomo va a ganar electrones y el otro los va a perder, no, 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 sino que los van a compartir. Bueno, les dejo un cariño grandote para todos y la semana que viene entonces, Dios mediante, continuaremos con este tema. Muchas gracias.